entonces ustedes van a poder ver que después del ensayo de proyecto de tesis, ustedes pueden, cuando recolectan los datos dentro de esta dinámica, que se podría decir pedagógica, que es el ensayo, pasarían después a presentar un ensayo de informe final. No sé si Matías ya está. Profe, ahí se ve la diapositiva. Matías, no, aún no se visualiza. Hola, buen día. Buen día, aún no se visualiza. No se visualiza. Bien, Matías, ahora se visualiza. Bien. ¿Se está visualizando ahora? Sí, se visualiza. Okay. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es López Matías. Actualmente me encuentro trabajando en la terapia intensiva del Hospital San Bernardo. Bueno, voy a presentar el ensayo de informe final que realicé cuando cursaba la materia de investigación en enfermería. El mismo se denomina carga laboral y vivencias de enfermería con el paciente neurocrítico. Okay, para plantear y delimitar el problema, voy a empezar presentando la terapia intensiva. La primera imagen que están viendo, que dice Día Nacional, bueno, es nuestra terapia, cuando fue el pico de COVID en el mes de septiembre, así que bueno, por eso quise ponerla. Bueno, la terapia intensiva del Hospital San Bernardo es un servicio de alta complejidad que brinda asistencia y cuidado a pacientes de diferentes especialidades. Y según las estadísticas del hospital, los pacientes tienen un promedio de estadía en este servicio de 17 días de hospitalización. El servicio cuenta con una infraestructura de 14 camas distribuidas en 6 habitaciones, 2 de ellas son individuales, en el caso de necesitar aislar un paciente por los distintos tipos de aislamiento. En el periodo de enero-mayo del año 2019, el 80% de los pacientes que ingresaron y estuvieron hospitalizados en el servicio pertenecían a la especialidad de neurocirugía, siendo pacientes que requerían cuidados especializados y personalizados, como es la valoración neurológica, el control de signos vitales y de presión intracraniana horario, el manejo del paciente con respirador bajo pseudoanalgesia y cuidados de la vía aérea. Según el sistema de clasificación de pacientes, estos pacientes pertenecen a la categoría 4, con un IAE de 10 horas y una UP de 200. Lo que me llamaba la atención es que las características de estos pacientes diferían a los pacientes que engloba esta categoría, ¿sí? Por lo que quise calcular la unidad de producción de enfermería solamente con el paciente neurocrítico, ¿sí? Y además, el requerimiento del cuidado especializado y personalizado por parte de estos pacientes hacen que la jornada de enfermería sea un poco más intensa en relación al cuidado que se brinda al paciente, por lo que se desea investigar cuál es el nivel de carga laboral de enfermería con los pacientes neurocríticos
según la unidad de producción de enfermería en el servicio de terapia intensiva del Hospital San Bernardo en el periodo noviembre año 2019. Y cuáles son las vivencias sobre la carga laboral con los pacientes neurocríticos por parte de los enfermeros del servicio de terapia intensiva del Hospital San Bernardo en el periodo de noviembre año 2019. El marco teórico en el cual está sustentado la investigación, comenzamos definiendo lo que es enfermería. Una definición breve de Potter nos dice que, bueno, que la enfermería es un arte y una ciencia, y que el profesional de enfermería debe aprender a prestar cuidados con arte, compasión, afecto y respeto, dignidad y la individualidad de cada paciente. ¿Sí? En esta última oración es que hacemos más hincapié, donde dice la individualidad de cada paciente. ¿Sí? Bueno, también definí lo que es el enfermero intensivista o enfermero especialista en terapia intensiva. Una autora define como enfermero especialista en cuidados intensivos como aquel enfermero que tiene habilidades y cualidades particulares y que está preparado para pensar con criterio, para tomar decisiones basadas en evidencia y para actuar de modo analista, de tal forma que cada decisión y cada intervención tenga o se acerque lo más posible al propósito de por qué está realizando cada actividad. ¿Sí? La unidad de terapia intensiva es definida por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva como el área de cuidados críticos dentro de un hospital, una clínica o un sanatorio en la cual se tratan pacientes con enfermedades que amenazan la vida. Estos pacientes están gravemente enfermos y necesitan no solo de tratamientos adecuados, sino de monitoreo continuo y soporte constante, por medio de equipos y medicamentos que mantengan las funciones del organismo. En cuanto al paciente crítico, Consuegra nos define como aquel paciente que tiene las funciones vitales gravemente alteradas, determinando un inminente peligro de muerte, al cual se asiste con técnicas y equipamientos de soporte vital avanzado. Asimismo, Carmona, en la revista de Enfermería Global, define al paciente neurocrítico como aquellos pacientes que sufren un accidente cerebrovascular en sus formas isquémica, hemorrágica o traumática, que sufrieron un traumatismo cráneoencefálico, hemorragia subaracnoidea, hemorragia cerebral, pacientes pendientes de cirugía, pero que por su estado de salud necesitan cuidados críticos, pacientes con tumores intra o extracerebrales o posoperados que requieren cuidados críticos de cualquier patología neurológica. En cuanto a la carga laboral, la definimos como el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido un trabajador a lo largo de su jornada laboral, es decir, al conjunto de exigencias psíquicas y físicas que requiere el desarrollo de la actividad laboral. Y la unidad de producción de enfermería es definida como la determinación de los tiempos de cada tarea o actividad, que son, lo cuales fueron tomadas de un informe de la Cátedra de Salud Pública 2 de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Rosario. Es una serie de actividades que han sido medidas y que están estandarizadas, o sea, cada una con su determinado tiempo. En cuanto a los antecedentes en los que se soporta la investigación, el primero es el análisis de la carga laboral del personal de enfermería, según la gravedad del paciente. Esta investigación utiliza los apartados del TIS 28 y evaluó la carga laboral que requerían 25 pacientes en un servicio de terapia intensiva, según los apartados del TIS 28. El otro antecedente es relación entre la carga laboral de enfermería y la gravedad del paciente. Esta investigación lo que hace es correlacionar la gravedad del paciente dependiendo de distintos parámetros y qué relación tenían la criticidad de estos pacientes con la carga laboral de los enfermeros de ese servicio. La otra investigación que tiene un enfoque cualitativo es la experiencia del enfermero en terapia intensiva,
la cual tiene un enfoque, un método fenomenológico, y lo que hizo fue entrevistar a enfermeros de una terapia intensiva y que relaten sus experiencias al trabajar en la terapia intensiva. Y bueno, los datos fueron presentados a través de categorías. El cuarto antecedente es la relación paciente-enfermería a través de la evaluación clínica del TIS 28. Esta investigación vuelve a aplicar los apartados del TIS 28 y evalúa la carga laboral de los pacientes a partir de la aplicación de estos apartados. En cuanto a la definición operacional de términos, se definieron dos. El paciente neurocrítico, a los fines de esta investigación, será un paciente neurocrítico aquel que se encuentre cursando el postoperatorio inmediato de una neurocirugía, es decir, hasta 48 horas posteriores a la cirugía. Cualquiera sea su motivo, que se encuentre con asistencia ventilatoria mecánica, bajo sedación y analgesia en infusión continua, y que presente un sensor de PIC y o un drenaje cefálico. En cuanto a la carga laboral, para este estudio la carga laboral será el requerimiento de unidades de producción de enfermería con un paciente neurocrítico, la cual va a ser considerada en 3 niveles de acuerdo a las unidades de enfermería cuantificadas. Se elaboraron 3 niveles, nivel alto, nivel medio y nivel bajo, y cada uno con su rango de unidad de producción de enfermería. En cuanto a los objetivos, nuestro objetivo general fue determinar la carga laboral y las vivencias de enfermería en la atención de los pacientes neurocríticos en la terapia intensiva del Hospital San Bernardo en el periodo de noviembre año 2019. En cuanto a los objetivos específicos, el primero fue caracterizar a la población según variables demográficas. El segundo, identificar las actividades que realizan los enfermeros en la atención del paciente neurocrítico según los apartados del TIS 28. Identificar la carga laboral de enfermería con los pacientes neurocríticos a través de la medición de las unidades de producción de enfermería. Identificar el nivel de carga laboral. Identificar las vivencias de enfermería durante la atención de los pacientes neurocríticos. Y por último, describir las vivencias de los enfermeros sobre la carga laboral. En cuanto a la población y muestra, la población estuvo constituida por los 28 enfermeros que trabajan en el servicio de terapia intensiva del Hospital San Bernardo durante el periodo de noviembre del año 2019. Y la muestra quedó conformada por 3 enfermeros que cumplían con los siguientes criterios de inclusión. En primer lugar, enfermeros que brindaron cuidado directo a un paciente neurocrítico que cursaba el postoperatorio inmediato, enfermeros que aceptaron participar en el estudio, y la muestra para el enfoque cualitativo se realizó mediante un muestreo homogéneo no probabilístico por conveniencia. En cuanto al diseño metodológico, la investigación fue de tipo observacional, descriptiva, de corte transversal, fenomenológica con enfoque cualitativo. La técnica que utilicé fue la observación científica y los instrumentos fueron un cuestionario estructurado, una hoja de relevamiento de actividades y una entrevista semiestructurada. Bien, en cuanto a los resultados y de discusión, en esta primer tabla se ven los resultados de las variables sociodemográficas. El 38% de los enfermeros son de sexo masculino, la edad, el 85% de los enfermeros son adultos. En cuanto al nivel de formación, 35% de los enfermeros son licenciados en enfermería, el 62% enfermeros profesionales y solo el 3% somos enfermeros universitarios. En cuanto a la carga de horario semanal, el 73% tiene una carga laboral de 30 horas semanales y el 27% de 44 horas. Y en cuanto a la antigüedad en el servicio, el 80% de los enfermeros tiene más de 10 años en el servicio de terapia intensiva. En este gráfico podemos ver la unidad de producción de enfermería de acuerdo a los apartados del TIS 28. ¿Sí? El TIS 28 tiene 6 apartados a través de los cuales se utiliza para valorar el requerimiento de asistencia de un paciente. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a estos apartados, el 55% de los pacientes requiere
actividades básicas de enfermería. Y en un 2,5% requieren actividades específicas. Bueno, estos resultados coinciden con los resultados obtenidos con el antecedente, con la investigación de Linares, en la que se concluye que la gravedad de los pacientes de la UTI se puede medir a través de este score, que es el TIS-28, y bueno, al ver que el 55% de las actividades, que el paciente requiere actividades básicas de enfermería, se puede concluir de que los pacientes en terapia intensiva requieren o representan una demanda alta de la atención de enfermería. En el gráfico número 2 se ve la distribución porcentual de la carga laboral de enfermería con el paciente neurocrítico según las unidades de producción de enfermería. El 66% de los pacientes representan una alta carga un nivel alto cargo de laboral con más de 300 UP. En cuanto a la asistencia al nivel bajo de carga laboral, los pacientes representaron un 34%. Y bueno, este gráfico guarda relación con el estudio de Romero Massa que habíamos presentado como antecedente, quienes plantean que el nivel de criticidad de los pacientes tiene correlación con la carga laboral de enfermería. Es decir, que a mayor nivel de criticidad, mayor nivel de carga laboral van a representar para enfermería. Bueno, en cuanto a los datos cualitativos, las entrevistas fueron analizadas y se presentaron a través de 3 categorías. La primera categoría se denominó exceso de pacientes a cargo de un solo enfermero. Y acá en la diapositiva se puede ver una de las respuestas a las entrevistas de un enfermero, en la que dice que los cuidados con el paciente neurocrítico son intensivos y nosotros estamos a cargo de 3 pacientes y a veces 2 son neurocríticos. Entonces la carga laboral es intensa. La verdad que cuando salgo de la guardia salgo agotado, es lo que refería el enfermero. Nosotros en la terapia intensiva estamos a cargo de 3 enfermeros, de 3 pacientes, perdón, y muchas veces 2 o los 3 pacientes son neurocríticos, lo cual requiere alta demanda de actividades y de cuidado, y muchas veces está tan complicada la sala que no recibimos ayuda de otros colegas, y nos hacemos cargo del cuidado integral de los 3 pacientes, así sean neurocríticos. La segunda categoría fue la falta de consideración del equipo de salud para el trabajo de enfermería. Uno de los enfermeros nos decía que los médicos y otros profesionales de salud no consideran nuestro trabajo y el tiempo que nos demanda asistir a estos pacientes. De lo expresado por este enfermero es que comprendemos que que por ahí nuestros compañeros o nuestros colegas, incluso nuestros supervisores, no tienen en cuenta esta situación, y la realidad no se ajusta con el plantel con el que contamos de enfermeros en el servicio. Como les decía, muchas veces los 3 pacientes que tenemos a cargo son neurocríticos y no se ve una respuesta por parte de nuestros superiores en aumentar el personal o en presentar evidencia en la que se diga o que se requiera que se aumente el plantel de enfermería. Y por más que los pacientes sean neurocríticos y estén inestables y demás, las actividades siguen siendo las mismas, tenemos las mismas responsabilidades y muchas veces tenemos que hacernos cargo de otras situaciones, como por ejemplo la búsqueda de medicación, el traslado de los pacientes, y bueno, a eso se refiere esta categoría. La tercera categoría que
que resultó fue el cuidado integral del paciente críticamente enfermo a pesar del tiempo y de las actividades a realizar. Uno de los entrevistados nos decía que no, la verdad que no puedo brindar un cuidado integral porque nos estamos sobrecargando y tanto los supervisores como la jefa de unidad no consideran la carga laboral que representan los pacientes de terapia intensiva y disminuyen el personal. Con respecto a esto que nos dice este enfermero, lo que pasaba en ese momento en la terapia era que hubo reducción de personal en todos los turnos. De ser 6 enfermeros pasamos a ser 5, pero no se disminuían la cantidad de actividades que teníamos a cargo, ni tampoco la cantidad de pacientes. Se disminuía el personal, pero no se disminuía el trabajo. Por eso es que hacía relación o mencionaba este enfermero. Y bueno, se trata de brindar un cuidado integral, pero muchas veces, como dice este enfermero, no se logra, porque por ahí priorizamos algunas actividades como la administración de la medicación o el cuidado de la vía aérea, pero dejamos de lado otras actividades que son muy importantes también, como la higiene y confort, el cuidado y la curación de los accesos venosos, la higiene bucal y demás. Y bueno, a eso es lo que hacía referencia a esta categoría. Bueno, a modo de conclusión, el promedio de edad de los 42, es de 42 años con un desvío estándar de más o menos 6 años. El 62% de enfermeros son profesionales y el 80% tiene una antigüedad de más de 10 años. El 55% de las actividades que los enfermeros realizan con el paciente neurocrítico corresponde al apartado de actividades básicas de enfermería y el menor porcentaje a los otros apartados. En un 66% la carga laboral de enfermería con el paciente neurocrítico es alta, con un requerimiento de 300 unidades de producción de enfermería o más. El personal de enfermería considera exceso con respecto a los pacientes a cargo con el equipo de salud y considera que el equipo de salud no considera la carga laboral que estos pacientes representan para ellos y que el cuidado que brindan podría ser de mayor calidad si se tienen en cuenta estos aspectos por parte de sus superiores. A modo de recomendación, dar a conocer los resultados de la investigación en la institución donde se realizó y a los enfermeros del servicio de terapia intensiva, implementar la aplicación del TIS 28 y de la unidad de producción de enfermería a todos los pacientes del servicio en distintos horarios para conocer la gravedad de los pacientes que están en el servicio y el requerimiento de personal de enfermería. Desarrollar investigaciones de tipo cualitativa que incluyan otros aspectos que puedan influir en las vivencias de los enfermeros de la terapia intensiva. Muchas gracias. Buen día, profesora. Quisiera saber si usted quiere darle unas palabras, Matías. Gracias. Excelente disertación. Bien. Matías, no sé si me escuchan, si tengo problema de conectividad. Primero que nada agradecerle la asistencia y el poder participar. Cuando se lo convocó a Matías dijo que sí, nunca tuvo duda de compartir